sobre River. Muy bien. Bueno, lo saludamos a Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Fue además embajador en México, con lo cual hasta podría haber charlado con nosotros sobre lo latino y todo lo que pasó ayer en el entretiempo del Super Bowl, pero vamos a hablar sobre la reforma laboral básicamente. Carlos, gracias por esperarnos estos minutos. Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Luis Pagini y Ernesto Restivo, saludamos. Un gusto de escucharlos y de retomar ese diálogo que siempre se puede tener y tan necesario ahora. Para nosotros ¿Qué también. dices? Para nosotros también, Carlos, lo valoramos mucho. A ver, ya nos vamos a meter en detalles o en cosas bien concretas, pero vos sabés oler la política, sabés bichar un poco el momento. El gobierno dice que tiene los votos para el Senado el miércoles. Uno observa a los gobernadores que tendrían que poner algún palo en la rueda y parecen estar negociando más la suya en términos fiscales que lo que implica una reforma laboral de estas características. ¿Cómo estás viendo la escena? ¿O cómo ves la correlación de fuerza respecto a lo que pueda pasar el miércoles? Yo lo veo mucho más complicado de lo que, por supuesto, lo ve el oficialismo. Y me preocupa porque yo debería estar contento, ¿no? Porque en la medida que el oficialismo fracase, la Argentina se evitará un daño mayor y muy grande, como va a ser esta reforma laboral si se aprueba. Pero estoy preocupado porque es tal el grado de desesperación que hay con respecto a esta reforma que tiene que salir sí o sí del Senado, que todavía parecen que no tienen los números. No estoy seguro que tengan los números. Uh-huh. Y como no se pueden permitir eso, van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa, como ya han hecho en otros temas. Y alguna vez, no sé si en off o en on, te dije, yo tengo miedo que esto se termine pareciendo a un anhelo evangélico. Porque yo, me pregunto, ¿desde cuándo los gobernadores son los negociadores, los únicos interlocutores para que salga una reforma laboral? Estaría bueno, digamos, que fueran otros los interlocutores de una ley que faltando 48 horas, creo, uh-huh, o menos, va a ser debatida en el recinto y nadie conoce el texto definitivo. Una ley laboral, eso puede pasar con una ley sobre la construcción de algún aparato atómico, pero la ley laboral que afecta con 190 artículos la vida cotidiana de millones de argentinos, no sabemos cuál es el texto, y encima los que la discuten son el gobierno con gobernadores, digamos, que los entiendo. Están defendiendo la suya, la necesidad de la falta de recursos, de la falta de obra pública, y que vamos a intercambiar, como digo siempre, los derechos de los trabajadores por 10 kilómetros de autopista. A ver, Carlos, repregunto un par de cosas y por supuesto mis compañeros también. Hablaste al principio de ausencia de interlocutores. ¿A quiénes te referís concretamente? Bueno, en cualquier parte del mundo, las leyes laborales, sobre todo las leyes laborales, son producto de cierto diálogo. No digo siempre consenso, pero por lo menos de cierto diálogo con los trabajadores en principio y con los empresarios, y si es posible con ambos al mismo tiempo, y en todo caso si hay heterogeneidad, con la mayor heterogeneidad, pero no un diálogo, pasen 5 minutos por la comisión que tienen que hablar. Un diálogo de horas, de ver qué puede ser lo mejor, de tratar de
dentro del lógico conflicto entre capital y trabajo, ¿cómo se puede encontrar consensos? Pero ahí pienso, Carlos, a ver, un gobierno un poco más parecido a lo que solíamos conocer, gustaría de un consenso de esas características porque le da institucionalidad y eventualmente le da previsibilidad a lo que viene, a quienes tienen que invertir, etcétera, porque dice, bueno, acá hay un consenso mayoritario de actores muy importantes, políticos y sociales de un país que quieren estas reglas. Este es un gobierno que avanza acelerando en las curvas, pero por otro lado, evidentemente el movimiento obrero perdió capacidad de forzar ese consenso también, ¿no? A ver, digámoslo más completo. Estamos frente a un gobierno que ha tomado una deriva cada vez más autoritaria, ¿sí? Sin anestesia, porque a esta altura yo no tengo por qué. Y los interlocutores no fueron jamás llamados. No sé si ellos llamaron, pero no fueron llamados. Pero tampoco pudieron forzar que lo llamen. Sí, bueno, bueno. Sí, la debilidad del movimiento obrero en el mundo por algo será, y el de la Argentina también tiene razones propias, pero bueno, puedo decir, no pudo forzar. Ahí entramos en otro tema que está empezando tardíamente un proceso de movilización que por ahí podría haber dado otros resultados. Yo creo que igual no, pero podría haber dado otros resultados. Carlos, le quería, sobre esto mismo, Carlos Néstor Restivo te saluda. Es cierto que no hubo una ronda de consulta previa, y mucho menos con los trabajadores, sea la CGT, la CTA, el movimiento obrero organizado. Vos decís con otros actores tampoco, pero del lado patronal, quizá el lado patronal, sobre todo pienso en la UIA, en Techín, en las grandes empresas, seguramente casi es agradecido que fue así, porque ellos acompañan al gobierno en tanto forzar esta reforma laboral. Pero Néstor, yo trato, está bien, pero yo trato en términos racionales. Yo trato de ser equilibrado y racional, no lo soy, porque no soy neutral, pero trato. Por supuesto, yo puedo arrancar diciendo, bueno, una reforma laboral que está casi dicho por todo el mundo, que ha sido no escrita en los despachos oficiales, sino en los estudios jurídicos de las empresas más grandes de la Argentina, y podríamos decir incluso de las empresas, precisar en las empresas norteamericanas, no necesita consultarlos. Bueno, está bien, lo puedo decir de esa manera. Entonces digo, los únicos excluidos en este diálogo fueron los trabajadores. Bueno, eso ya define a esta reforma laboral las características que tiene. Y me parece que, bueno, ¿se podría haber hecho algo más? Se podría. Pero que venimos de hace 2 años con un gobierno que le declaró de movida la guerra a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus organizaciones. De movida. También juegan las negras, ¿no? ¿Qué tal? Carlos Luis Pablo Geniger te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero decir, no para justificar a la CGT, ¿no? Pero también hay que decir que buena parte de la sociedad, no quiero decir la mayoría, pero buena parte de la sociedad, cree que de la reforma laboral puede surgir alguna cosa que los beneficie o que beneficie a un sector que ha sido postergado por muchísimo tiempo. Quiero decir con esto, la CGT también es reflejo de algo que está pasando en la sociedad y bueno, de alguna manera lograron instalar esta idea que en otro momento, por lo menos me parece a mí, hubiera sido repudiada desde el vamos, ¿no? Alguien que venía con un proyecto de ley que quita derechos, bueno, no podía pasar de ninguna manera. Y ahora hay gente que cree que va a tener más derechos a partir de esto. Pasaron, bueno, ahí estamos complejizando el tema, ¿no? Y está bien. Digo, primero que pasaron otras reformas donde se quitaban derechos. Es cierto que había más reacción en la sociedad y en las organizaciones. Hoy hay menos porque hay un discurso que ha penetrado, queda muy bien hoy hablar de las subjetividades, donde la gente cree que la reforma laboral le va a resolver algunos de los problemas. Y avísenle
que esta reforma laboral lo único que va a hacer con los problemas estructurales de la Argentina, nada. Y con los problemas del mundo del trabajo los va a agravar. Porque cuando vos pensás en esa parte de la sociedad, no la representada por las organizaciones sindicales, sino los informales, no hay un párrafo dedicado. Lo que va a hacer esta reforma laboral es legalizar la informalidad. La va a aumentar legalizándola. Suponete, Carlos, que te está escuchando un laburante de Rappi, que puede... ¿Por qué la va a aumentar? Avisale a ese muchacho de Rappi que podría haber tenido la posibilidad de una reforma laboral que le diera derechos, como están haciendo en otros países. No había ni siquiera necesidad de inventar. En España, en México, en Portugal, se está empezando como siempre pasa en la historia de la humanidad, bueno, aparece un fenómeno nuevo, se procesa, y ahora aparecen los países con gobiernos sensibles en todo caso, pero empiezan a regularlo, como se está empezando a regular la Internet, como se está empezando a regular otros la inteligencia artificial. Es decir, hoy los Rappi no están en la misma situación en el mundo de desprotección absoluta como van a estar los de acá cuando sancionen esta ley. Porque esta ley lo que hace es expulsar del mundo de los derechos y de las garantías a más gente. Y dicen que quieren combatir la informalidad. Bueno, yo he visto un nivel de mentira semejante. De hecho, el ministro del Interior, Santilli, dijo más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad, con lo cual van a tener... Decirle a Santilli de parte mía, ¿sabés qué? Que el mundo que ellos quieren, que no mientan más, el mundo que ellos quieren es el mundo de los informales. Ellos nunca van a hacer nada por los informales. ¿Sabés por qué? Porque ¿cómo es el trabajo informal? El trabajo informal es el trabajo que no tiene convenio colectivo, que no tiene sindicatos, que no tiene cargas sociales, que no tiene indemnización por despido, que no tiene jubilación. Muy bien, ese es el mundo que ellos plantean. Ellos generan cada vez más trabajo excluido de la ley de contrato de trabajo. Derogan la ley de teletrabajo, una ley que se había sancionado en el gobierno anterior para dar una respuesta moderna y actualizada al fenómeno del home office. Y la derogan. No hablemos del estatuto del periodista, que ni Menem se animó con esa. Bueno, está bien. Pero que no piensen... Cuando yo pienso que hay gente que cree que esta ley le va a resolver algún problema, mirá, me da pena. Ahora, Carlos, ¿por qué este discurso no llega con la fuerza que debería? Porque lo que vos decís es muy claro, es contundente, y además no sos el único que lo está diciendo, y sin embargo uno tiene la sensación de que el discurso no logra penetrar con la fuerza que debería. Es un problema de fierros comunicacionales, es un problema de debilidad política. ¿Por dónde lo ves? Por todos los lados. Acá rige la multicausalidad, porque no me animaría y porque no creo además que sea una sola razón, porque no creo que haya que echarle la culpa a la sociedad. Creo que una sociedad que ha votado 2 veces mayoritariamente a este gobierno, bueno, parece muy predispuesta al esfuerzo sacrificial, qué sé yo. Por otro lado, me parece que la relación de fuerzas también tiene mucho que decir, y yo creo también que el lavado de cerebro durante 40 años tiene su efecto. Hay gente que cree que de verdad no tiene que haber tantos derechos. Hay gente que de verdad cree que hay que cagarlos a palos a los jubilados. Hay gente que de verdad piensa que es bueno haber arreglado con el matón del barrio y ser sumisamente sus servidores. Bueno, hay gente que también piensa que
porque no está bueno ser colonia de una vez por todas. En la Argentina esa es una parte importante también de la sociedad. Carlos, si tuvieras que contarnos y compartir lo determinante de esta reforma, los puntos determinantes, son un montón de artículos, son más de 200 artículos, e insisto que incluye una reforma tributaria, hay un impacto muy fuerte en lo previsional. ¿En qué te detendrías, solo para ejemplificar? Dos cosas, como decís vos, hay por lo menos 15 importantes, 15, pero yo te voy a decir dos. Una que tiene que ver con el espíritu de la ley. Es una ley que retrotrae 100 años. Es una ley que modifica la concepción que tiene todo el mundo sobre el trabajo, en el sentido de que el trabajo no es una mercancía. Está en la declaración fundacional de la OIT, en la doctrina social de la Iglesia, en cientos de partes. Ya casi es una frase del lugar común. Estos tipos vienen a decir que el trabajo sí es una mercancía. Y se encargan de hacerlo modificando un articulito y sacando dos palabras. No me voy a detener en eso, pero es de una perversidad, pero de un simbolismo. Porque vos sabés lo que quiere decir que el trabajo es una mercancía, ¿no? Quiere decir que se puede pagar hasta el nivel que alguien esté dispuesto a aceptarlo. Que es como se manejan los precios. Así que si mañana hay un trabajador que acepta trabajar por 100.000 pesos, trabaja por 100.000 pesos y a otra cosa cosa. Y el otro tema para mí muy importante es este manejo perverso que han hecho con toda la parte del derecho colectivo, con la negociación colectiva, que es el instrumento central de las relaciones del trabajo en democracia, con la cuestión de los sindicatos de empresa para debilitar definitivamente, y que la están vendiendo como que esto es contra los malos sindicatos, contra los dirigentes sindicales perversos. Y lo que quieren hacer en realidad es destruir una de las instituciones fundamentales de la democracia en la Argentina, que es el sindicalismo. No el de Juan, el de Pedro, el de Diego, el de María, no. El sindicalismo. Quieren que desaparezca, quieren que sea inexistente, como lamentablemente, hace muchísimos años, es el del resto de Latinoamérica. Carlos, eso para mí es lo más importante. Da gusto escucharte y reflexionar sobre estos temas en la profundidad y en el detalle, ambas cosas, no abunda. Déjame hacerte una última pregunta, salvo que mis compañeros tengan algo más. Momento del peronismo. Bueno, una fácil. Se le acabó la claridad. Una fácil para el final. ¿A qué hora termina el programa? No. No, ¿a qué hora termina? ¿A qué hora te digo eso? Porque entre una hora puede ser distinto. No, está muy bien. Podemos hacerlo por entregas. Claro. Podemos hacerlo por entregas también, por capítulos. También. Tomando tus últimas palabras por entregas, yo te diría que en estos momentos el capítulo que estamos transitando me parece que empieza a tomar mayor racionalidad. Creo que estamos desperdiciando, volviendo un poco al tema anterior, la cuestión laboral hubiera sido una buena oportunidad porque estaban dadas las condiciones para dar una señal de unidad en la acción y unidad en el programa, porque todos los sectores piensan lo mismo dentro del peronismo con respecto a este tema. Creo que se desperdició cuando nos dicen que estamos todos rotos, que no tenemos programa, y que acá me parece que había un principio de respuesta. Creo que el capítulo que estamos transitando es un capítulo de mayor racionalidad, por lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, por lo que cada uno empieza a asumir. Creo que el arranque del periodo parlamentario también va a jugar de una manera positiva, espero,
y por lo menos servirá para aclarar todos los trámites. Uh-huh. Se está refiriendo, Carlos, a la asunción de Axel Kicillof como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y todo lo que eso significa, no solamente ese hecho. Y otra cosa quiero resaltar de lo que dijiste, Carlos, además de la caracterización de la reforma, que te parece que no está todo tan resuelto como el gobierno cree. A mí me parece interesante esa idea, porque también se va construyendo como una suerte de sentido común de que la reforma ya está, que ya salió, y falta la vida misma, ¿no? Falta el partido, digamos. Falta los goles, falta hacer los goles. Claro. Hay que ver qué pasa cuando todo el mundo tenga el texto para leer. Claro. Sí. Todavía no está. No, y eso recordémoslo, ¿no? El gobierno dijo expresamente que todas las modificaciones las va a entregar a la oposición propiamente dicha en el momento del debate, lo cual es un delirio. ¿Querés algo más oscuro? ¿Querés algo más oscuro en la vida democrática que eso? Es imposible. No tienen límites esos tipos. No tienen límites. Y bueno, es hora de ponérselo, ¿no? Carlos, un abrazo como siempre. Un abrazo, Pablo, y saludos a toda la mesa. Gracias. Saludos. Carlos Tomada, Luispa. Sí, porque estamos cerrando el capítulo reforma laboral. Recordar cómo viene el tema movilizaciones de acá al miércoles, que sin duda va a ser la movilización principal. Mañana el espacio que se conformó entre los sindicatos industriales de la CGT y las dos CTA va a realizar una movilización que sin dudas va a ser muy importante en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, más propiamente, si no me equivoco, creo que no es en Rosario, sino en Santa Fe, grande como la que tuvo lugar el jueves pasado en Córdoba. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, las dos CTA van a hacer un montón de actividades para acumular, para convocar a lo que será la movilización del miércoles. El miércoles convocan todos los sectores de la oposición, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales. La CGT, digo para que después no haya sorpresas, la CGT está convocando a las 14:30 de la tarde en Plaza Congreso. No está convocando a una vigilia mientras se trate o mientras se debata el proyecto de reforma. Va a estar ocurriendo. Va a estar ocurriendo, pero digo esto porque los actos de la CGT empiezan y terminan. Las movilizaciones de la CGT empiezan y terminan. No son una vigilia durante toda la noche mientras se esté discutiendo. Digo para como que ha ocurrido después en leyes muy trascendentes. Recuerdo la ley de medios, la ley en otros contextos, por el ley aborto de medios, legal, claro. Ese también más otro reciente. Contexto. Sí, pero digo para que después no nos preguntemos a las 8 de la noche, mientras se esté discutiendo dentro del recinto, bueno, ¿por qué la CGT no sigue? Seguramente va a haber sectores que sí quieran quedarse durante más tiempo, veremos cuáles se retiran antes y también tengamos en cuenta qué va a pasar con las fuerzas de seguridad el miércoles a la tarde además, aquí en el Congreso. Más que el miércoles a la tarde, el miércoles a la noche, lo que me preocupa, que es cuando baja el sol y empieza la cacería. Es interesante, por esto que dice Mariano, en general, insisto, esto no significa, decía, ¿no? Carlos Tomada, no es a Diego, a Juan, a María o a José. En general, la CGT en estos tiempos suele retirarse antes de que haya quilombo. Digamos, por eso ¿no? lo señalo y lo subrayo. O sabe en el momento que se va a armar el quilombo y bueno. Una última cosa, dice Carlos Tomada que su preocupación era que el gobierno, él entiende que el gobierno todavía no tiene los votos, que sigue negociando y que puede estar dispuesto a todo. Y decía también que le hubiera gustado que el peronismo tomara, o el campo nacional popular, como lo quieran llamar, que hubiera tomado que la reforma laboral o la pelea contra la reforma laboral sea una suerte de punto de quiebre o faro, etcétera, y que cosas que están pasando ahora, si quieren resumidas en la presidencia o en el acuerdo y la unidad en la presidencia de Axel Kicillof al PJ de la provincia de Buenos Aires, ya hubiera estado un poco más maduro. Yo creo que la contracara de eso es un gobierno que entiende que no puede dejar la ventana de oportunidad, no puede dejar pasar la ventana de oportunidad. Así es. Que sabe que es ahora y entonces va con todo lo que tiene. Bueno, ¿no? Por eso trascendió la idea de Patricia Bullrich diciendo, si tenemos que bajar ganancias, el capítulo de ganancias, para que los que responden a los gobernadores estén de acuerdo, hagámoslo, si total lo que necesitamos es el título. Sturzenegger y Caputo, Santiago, no están de acuerdo con eso y dicen vamos por todo porque es ahora. Son
con dos libritos, veremos cuál de los dos tenía razón. Acá, claro, o sea, lo que negocies, si no hagas ahora, después no lo vas a poder hacer. Exactamente. Bueno, acá amigos me confirman, es en Rosario, la movilización de mañana no es en la ciudad de Santa Fe, sino en Rosario, sí. Pero bueno, va a ser muy importante allí en la provincia. 5:03.